Hola amigos de Oner Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega de Oner Ediciones y bueno, pues tenemos la suerte de hoy de poder hablar de un tema de mucho interés. No siempre podemos conocer cómo es la formación fuera de nuestro territorio, de España, de tal forma que hoy nos van a contar en vivo y en directo cómo es llevar a tus hijos a un colegio que no es español, concretamente en Inglaterra. Y además vamos a abundar en el tema porque este colegio es católico. Y un colegio católico en Inglaterra pues no es algo habitual porque ya saben que en Inglaterra la religión que se profesa es la anglicana. Y para ello tenemos la posibilidad de conocer todo esto y nos lo va a contar de primera mano nuestro hombre ubicado en Londres, Javier Garza. Vamos allá. Javier, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues bien, Bu- bien. Ya preparado para las Las Navidades, sí. Navidades, bueno, las Navidades que lo celebraréis con un capón como Dios manda, ¿no? ¿O no? No, nosotros hemos buscado, hemos encontrado la paletilla de cordero y habrá Ah, cordero. bueno, perfecto. Además, será un buen cordero, ¿no? Será de proporciones grandes, ¿o no? No es ternasco de No está. Aragón, es un poquito más Pero grande, bueno, sí, un yo que poquito más tengo grande. algún amigo por allí, por esas tierras, pues me dicen que no es tan mal la paletilla del cordero británico. Pero bueno, vamos con el tema. Javier, para los que no te conocen, tengo que decir que tú tienes, y tú continúas la frase, Que yo ¿tienes dos tengo hijos? dos niños, sí. Uno de 2,5 y una niña de 5,5. Y bueno, pues la niña de 5,5 es la que está en el colegio católico. Lleva ahora. Aquí se llama el primer año que hacen es reception, Ujú. como recepción, algo así. Y ahora está en el año 1, que se llama. Bueno, tiene 5 años y medio. Lo que ocurre que aquí eh, lo hacen de otra manera. O sea, aquí en lugar de años naturales, lo hacen por cuando el niño cumple 5 hasta septiembre, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ella, que nació el 28 de junio, es de las más jóvenes de clase. Entonces habrá algún niño que ya ha cumplido años ahora, porque hemos llegado a los cumpleaños y tal, y ya tiene 6, ¿vale? Cumplidos en este año, sin embargo van al Ujú. mismo curso, ¿vale? Entonces, ese es un poco el cambio con respecto a ¿Qué España. edades tiene más o menos pues el pequeño y la mayor? Para situarnos. Pues, pues eso, el pequeño 2 años y medio, la mayor 5 años y medio. Y son, sería kindergarten y educación infantil, más o menos. A ver, el pequeño todavía no está escolarizado en el sentido de que no hay obligatoriedad de llevarlo de Ujú. 2 años todavía, ni de 3, ¿vale? Entonces, tanto de 2 años como de 3 no está obligado a llevarlo. Entonces, nosotros sí que lo llevamos algunos días a la guardería, ¿vale? Para que, bueno, se vaya integrando y tal. Y luego, también ocurre que el gobierno te cubre ciertas horas. Entonces, por ejemplo, a esta edad no te cubre nada, ¿de acuerdo? Eh, y luego, a partir de los 3 años, te empieza a cubrir 15 horas a la semana para todo el mundo, universal. Luego, aparte, pues sí, tienen otras coberturas dependiendo de los ingresos y de las circunstancias de la familia. Pero, por ejemplo, algo curioso, tú puedes tener ingresos bajos, 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 pero si tu mujer no trabaja, por Ujú. ejemplo, entonces no tienes las 15 horas extra, que te harían las 30, que es lo que es la semana completa. Son horas semanales, se entiende. Entonces, obligan, es decir, bueno, el gobierno te da esas horas si los dos de la familia trabajan, entendiendo que nadie se puede ocupar del niño, con lo cual, bueno, pues te ayudan a pagar la guardería a partir de los 3. También es cierto que el nuevo gobierno pues ha mejorado las coberturas y a partir de este año, a partir de febrero o marzo, empiezan nuevas coberturas y van a cubrir un poquito más, ¿vale? Entonces a nosotros nos tocará, creo que algún mes desde abril o así. Pero bueno, es anecdótico, luego el cumple 3 en
en mayo y nos podemos acoger a la universalidad de las 30 horas, o sea, perdón, de las 15 horas. ¿Vale? ¿Por qué decidiste llevar a la mayor a un colegio católico? Pues primero por convicción, ¿vale? Somos una familia católica, estábamos todos bautizados, etcétera, ¿no? Y ella también, ¿de acuerdo? Entonces, primero yo quería llevarla a un colegio católico porque quizás hoy en día, pues es importante también, si queremos educarla en un entorno católico, que sea también el colegio, porque en la familia luego al final, pues con el día a día, pues o vas o no vas, y más ahora con dos pequeños es muy complicado, ¿no? Entonces, aparte de los valores que nosotros le podamos dar en casa, me gusta. También queríamos que tuviera esa parte de aprendizaje, aquí le llaman etos, ¿no? Por parte del colegio. ¿De acuerdo? Esa fue la primera razón. Luego ya, como premio, venían dos razones. Y es que aquí los colegios católicos tienen mucho prestigio, ¿vale? Entonces, tienen fama. Sean mejores, peores, pero bueno, en principio tienen fama. Entonces, este en concreto, cuando nos movimos a vivir a esta zona de Londres, pues me lo aconsejó un compañero de trabajo, que de hecho trabajaba su mujer de profesora, y me dijo, mira, es muy bueno, si puedes entrar, pues inténtalo y tal. Entonces, bueno, pues hicimos los trámites y al final nos dieron plaza. Y ahora podemos hablar de por qué nos dieron plaza a nosotros a lo mejor, ¿no? Y es porque aquí, para entrar en un colegio católico, te exigen pues ciertas, bueno, digamos que tienen formas de darte puntos para poder entrar, ¿no? Pero aquí lo más importante es tu etos, ¿no? Es decir, tu fe. Es decir, si tú eres católico, te da más puntos que a lo mejor otra persona que viva enfrente del colegio, ¿vale? Entonces, en los colegios católicos aquí tienen la capacidad de poder elegir qué tipo de personas van a entrar al colegio en función de su fe. Entonces, te dan puntos por eso. Entonces, por ejemplo, nosotros, cuando pues metimos los papeles para este colegio, pues eso, nos pidió certificado, pues no sé, de bautizo, de la niña, luego de los padres, bueno, y luego si hay empate y hay lucha por la plaza, pues te pueden llegar a pedir hasta un certificado del sacerdote de tu parroquia de cuántas veces vas a misa, por ejemplo, hasta ese punto, ¿no? Es Y el curioso. párroco se lo toma, es decir, cuando te tiene que expedir ese documento, se lo toma un poco como, bueno, pues tú me lo pides, yo te lo doy, o realmente el párroco se preocupa de si tú eres un feligres que vas o no vas, o quién eres y si eres un padre católico o no. ¿Cómo es este procedimiento? Pues es muy estricto. Es muy estricto. Aquí en general todo es bastante estricto. O sea, en Inglaterra es bastante. No verás mucha policía por la calle, pero tienen cámaras, ¿no? Y no pasa nada, pero como te pillen haciendo algo ilegal, o sea, aquí el cumplir la ley es importante y, y es algo cultural. Entonces, sí, es muy estricto. Aquí no te va un cura que, porque le caigas bien, no te va a firmar ningún papel, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Ujú. nuestro caso, por ejemplo, tuvimos que certificar que, que el libro de familia católica, donde es el único certificado que teníamos en ese momento, como que estábamos todos bautizados, etcétera, y casados, porque también te dan puntos por estar casados por la iglesia, ¿vale? Pues, claro, llevábamos esa fotocopia al colegio y decía, bueno, ¿y esto cómo sé yo que es verdad? Pues que te lo certifique un sacerdote. Y para esa certificación no fue sencillo, o sea, porque fuimos a una parroquia a la que solíamos ir, pero claro, él dijo, no, es que vosotros pertenecéis a otra. Y el otro párroco al final nos hizo el trámite un poco confundido porque pensaba que lo que le estábamos pidiendo era una certificación de la que se suele pedir normalmente, que es sí, de atender a las misas, ¿no? Y claro, como a esa iglesia no habíamos ido nunca, dice, oye, pero si no habéis venido nunca, dice, no, pero es que no te estamos pidiendo que nos certifiques el que venimos a misa, sino simplemente el papel, ¿no? Con lo cual no nos lo habría firmado. Si fuera eso, no nos lo habría firmado. ¿Vale? Entonces sí, en ese caso sí, la pregunta sí, son bastante estrictos Y en ese sentido. Sí. lo que sería la formación, bueno, ¿cómo vosotros percibís que están trabajando en el aula y cómo está mejorando
pues vuestra hija mayor, ¿cómo lo valorarías? ¿Cómo lo percibes? Pues, sinceramente, yo lo vi más el año pasado. Este año, pues como ya es algo habitual, ya lo ves menos, ¿no? Pero el año pasado, por ejemplo, pues la veías, pues que ella decía, pues mira, se reza así, se reza así. Y bueno, de hecho, se sabe el Padre Nuestro en inglés. eh, y les enseñan, yo sé que los valores, les enseñan los rezos, les enseñan entonces, les enseñan la vida de Jesús, nos contaba cosas, ¿no? Y cuando yo le contaba algo de la Navidad, tal, no, papá, sí, ya lo sé, esto. Le sabe un montón de cosas y reflexiones que nos sorprendían en casa, ¿no? Y cómo hay que santiguarse, o cómo hay que tal, o cómo hay que tal. O sea, y había cosas que nos sorprendían de que las aprendían en el cole, y para ella es muy natural, ¿vale? Y hablan, sí que es cierto que les introducen, pues, cosas trascendentes ya de muy pequeñitos, ¿vale? O sea, hablan de la muerte, de tal, o sea, de cosas con mucha naturalidad, porque claro, pues está presente, ¿no? En la vida de Cristo y en el tema litúrgico. Entonces, bueno, tienen misas en el cole, ¿vale? Misas cada cierto tiempo, nos invitan a las familias a ir a las misas que celebran. Y sí, a ver, en el tema de, de trabajar lo que es en la fe con los niños, yo lo veo de 10. En el caso de este colegio, no sé cómo será el resto, ¿vale? Es que tampoco sé cómo serán, eso también lo quería explicar desde el principio, tampoco sé cómo son en España. Entonces, a lo mejor estoy aquí contando algo y en España es igual, no lo sé. ¿Vale? Eh, mm, Dijéramos que vosotros dentro del colegio, las familias que se encuentran son como vosotros, es decir, gente pues que intentan educar a sus hijos dentro de la vida católica y dentro de la espiritualidad católica y con los conocimientos que soporta la fe católica, o hay diversidad de personas dentro del colegio. A ver, yo creo que hay de todo. Principalmente por lo que he dicho anteriormente, porque el colegio tiene mucho ¿Mm? prestigio, este en concreto. Entonces, claro, hay gente que se pega por entrar. Entonces, a lo mejor algunos entran pues porque los padres trabajan en el colegio, otros entran a lo mejor porque viven enfrente, sé de varios. Entonces, al final, si no se cumple el cupo de católicos, siempre hay unas plazas, pues eso, que te eligen ya por cercanía o porque tus padres trabajan allí, etcétera, ¿no? Y la gente intenta entrar ahí, claro. Eh, con lo cual siempre va a haber gente que no sea católica. Bien. Luego hay gente católica que luego puede seguir la fe o no seguirla, ¿de acuerdo? En nuestro caso, coincide, hay mucha población polaca, pero pues, claro, son católicos, con lo cual, pues digamos que juegan esa baza Ujú. para estar en el colegio, ¿no? Pero voy a decir una cosa que nos gusta mucho, de hecho. El colegio, pues digamos que está hermanado con una parroquia, que de hecho la tenemos bastante cerca de nuestra casa, ¿no? Y tiene una misa familiar los domingos por la mañana, a la cual, cuando podemos, pues es la que asistimos, porque está preparada para ir con niños. Entonces, lo que a nosotros nos gusta mucho es que en esa parroquia nos encontramos con todos del colegio. O sea, la mitad de los que están en misa son del colegio. Está pues un montón de niños de la misma clase que nuestra niña, papás que conocemos, y nos juntamos allí. Entonces, vemos que hay una vida parroquial y conjunta con el colegio muy cercana. Y eso está muy bien, porque hay, se generan otro tipo de lazos y no sé, y además los niños se sienten más cómodos. Además, bueno, luego hablaremos si quieres, de las misas, de cómo son aquí. Pero sí, o sea, lo de tu pregunta es lo que vemos, que sí que hay una continuidad desde lo que es el colegio a lo que es la liturgia y también la vida parroquial, ¿no? La vida en la comunidad, ¿no? Eh, a lo mejor los que nos están oyendo no saben que en los colegios, digo yo, en las parroquias, cuando termina la celebración católica, es muy habitual que los sacerdotes salgan a despedir a los feligreses y a saludarlos.
Y yo me acuerdo cuando empecé a ir a Inglaterra, que lo que más me maravillaba es que después de la ceremonia a veces abrían un pequeño bingo y té. Para los que querían quedarse, podían quedarse a jugar. Y nadie pensó que era un bingo de cartón, ¿no? Era un bingo para pasar el rato y conocerse, ¿no? Era una excusa para conocerse. ¿Cómo ves ese punto de acogida en las parroquias de cara a vosotros y a vuestros hijos? Pues yo creo que cada parroquia, y aquí yo creo que es muy británico, ¿no? Y tú que conoces el ambiente y conoces también o sea, el mundo británico, igual estás de acuerdo, ¿no? Pero tienen el tema este de la libertad bastante arraigado. Es decir, cada colegio se busca la vida para hacer ciertas cosas de la mejor manera posible. Lo mismo las parroquias, y cada parroquia funciona de una manera posible, hay mucha independencia, ¿vale? Por ejemplo, eso que comentas del té, a mí en la otra parroquia donde íbamos antes, sí, un día que venga, va, que hoy hay té y tal, nos juntamos en la parte de atrás y nos damos té y pastas a todo el mundo. Mm. Ya está. En esta, en cambio, quizás porque no vamos a las visas de adultos, vamos a las de niños, es diferente, pero ocurre parecido. Es decir, en la de niños, por ejemplo, pues los niños los juntan en un sitio para que pinten y tal, otros más pequeños tienen hasta una zona de juegos al lado del altar, y luego, después de que han pintado, pasa uno por uno a saludar al sacerdote, enseñarle lo que ha hecho, por ejemplo, ¿no? Pero, lo que comentabas, cuando salimos todos de misa, el sacerdote sale el primero, se queda en la puerta y nos saluda uno por uno. Eso sí que en todos sitios que hemos ido, nos saluda uno por uno a la salida, ¿no? Entonces, con lo cual sí que hay más cercanía en ese sentido al sacerdote, que creo que es necesaria, porque claro, aquí, bueno, claro, yo vengo de un pueblo en España, con lo cual todo el mundo se conoce, ¿no? En la ciudad seguramente será diferente, pero precisamente que estamos en una ciudad y la gente pues vivimos bastante desperdigados, pues es bueno que se genere ese tipo de cercanía en las Ujú. parroquias, ¿no? ¿Cómo ves el seguimiento que hacen tanto el colegio como las parroquias de los chicos? ¿Cómo ves que se acercan a tus hijos de cara, pues un poco pues no sé, a fomentar esa amistad o esa relación que es necesaria para que un niño se encuentre a gusto en ese entorno? Bueno, voy a partir la pregunta en dos, ¿no? La primera, voy a contestarte, porque pensaba que ibas a preguntar una cosa y luego me has preguntado otra. Es decir, yo pensaba que ibas a preguntar que cómo sabemos que los colegios o la calidad de la enseñanza católica que hacen a los alumnos y tal, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, la calidad humana que transmiten a los niños. Entonces voy a separarlo en dos, ¿no? Entonces, en la parte más, ¿cómo diría yo? Más académica, es que esto también muy británico. Aquí cada colegio hay una institución externa al colegio que va poniendo notas. O sea, salta a un colegio, te hace una inspección y coge con esa inspección, te hace un reporte y te pone nota. Un 7, un 8, un 9. En cuanto a todo, conocimientos, a tal, instalaciones, etcétera, ¿no? Pero es que esa nota la publica el gobierno, o sea, es pública. Con lo cual está muy claro los colegios buenos y los malos y los que tienen que Ujú. mejorar, ¿vale? Eso a nivel que no tiene nada que ver con la religión, ¿vale? Entonces, eso ya existe así. Pero es que, claro, con esa cultura, pues hay lo mismo para la religión. Entonces, dentro de la religión católica, cada uno tiene ese tipo de inspecciones para ver cómo de bien están instruyendo a los alumnos en la religión católica, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, el que vamos nosotros, pues tiene la máxima nota en ese sentido, ¿no? Como viendo que, bueno, que es un colegio pues que está muy preocupado y que lo hace bien, ¿no? Entonces, con respecto a la parte católica, pues eso, tiene una nota que es pública y la publican en la web, ¿vale? Con respecto a cómo vemos nosotros que transmiten los valores a los niños, y ya esto ya podemos entrar en el sentido de que es católico o no católico, pero en general, a mí me gusta mucho el tema que tienen de intentar hacer los niños colaboradores con el colegio. Pero Ujú. intentan que colaboren con todo. Desde cuando hacen cualquier tipo de actividad,
siempre algún niño pues que está con la puerta, con no sé qué, llevando esto, llevando el otro. O sea, los hacen partícipes de todas las actividades que hacen, pero también partícipes de cuidarse entre sí. Entonces hacen como relaciones entre distintos grupos de distintos años y, por ejemplo, a los mayores les hacen responsables de los pequeños. Y de hecho hay uno que apadrina a cada uno, le manda una carta, escribe una carta, quedan con ellos de vez en cuando y transmiten el ayudarse unos a otros cuando necesitan cualquier cosa. Por ejemplo, si alguien se cae en el patio y alguien lo ayuda y lo lleva a la secretaría, pues le dan un premio o lo que sea. O sea, intentan incentivar en que entre ellos se ayuden y colaboren, ¿vale? Entonces, eso es por la parte que te puedo transmitir, pues veo que lo hacen bastante bien, ¿vale? En las celebraciones eucarísticas me contaste un día, que además es algo que yo también he visto en Irlanda, que cuando venían los chicos pequeños, muy pequeños, pues tan pequeño como el que tienes tú, eh, pues estaban apartados detrás de pues una especie de habitación con cristal y entonces allí pues estaban con las madres o con los padres y pintando y tal, pero no se les dejaba fuera, es decir, participaban de alguna manera de la Eucaristía cuando dijéramos o terminaba. ¿Eso también es así en Inglaterra? ¿También es así en la parroquia donde tú vas? Pues sí, en concreto es lo que un poco comentaba antes, ya, efectivamente. Es decir, vamos a una misa de familias, no digo que todas las misas sean iguales, pero en nuestra misa en concreto, tú cuando empieza la misa hay una introducción y entonces los niños que quieren, con los padres que quieren, a veces van sin padres y sin nada, se van a una habitación aparte pues, para pintar o jugar o lo que sea. Los más pequeñitos todavía o se van allí o incluso tienen una zona al lado del altar pues también para jugar, ¿vale? Vamos a ver, jugar con libros, con juegos, con pinturas, o sea, con todo, ¿eh? Y luego, eso es cuando acaba la celebración, cada niño que ha hecho un dibujo, que los dibujos además es del tema del día, o sea, si es Pentecostés, pues hay una imagen referida a Pentecostés, o sea, siempre es hacer una actividad con referencia al tema de la misa del día. Y luego ya se quedan a los últimos 5 o 10 minutos escuchando misa, ¿de acuerdo? Y cuando acaba, al final del todo, eso es en nuestra parroquia, no quiere decir que todas sean igual. Sacan un saco con un montón de instrumentos de percusión y al coro de los que cantan, pues cantan 2 o 3 canciones y los niños pues haciendo ruido, pero todo esto, todos los niños en el altar, ¿vale? Y pues eso, los hace muy partícipes de todas las actividades Entiendo y yo de que la misma misa. los chicos cuando participen estarán encantados, ¿no? Porque a los críos siempre que les gusta tener actividad, ¿no? Es, es que les gusta. O sea, a ver, nosotros si por lo que sea tenemos algún tema el domingo y no podemos ir, pues no vamos. Pero el día que vamos, oye, que vamos a misa, sí, encantados. Es que están encantados de ir a misa. ¿Vale? Entonces, cuando decimos que vamos a misa, para ellos es decir, venga, va, pues hay que vestirse, hay que tal, porque es muy pronto, es a las 9 de la mañana. Entonces, es un incentivo. Decir que vas a misa es como decir que te vas a, yo qué sé, al patio a jugar, pues encantados. O sea, van Es encantados decir, que a misa. Lo cual es para mí no sé, es se algo encuentran muy bueno. íntegras, vamos. Sí, sí. Y además eso es que se encuentran con sus amigos del cole. O sea, van allí y están jugando con sus amigos del cole. ¿Cómo se percibe el estar en un colegio católico en un país anglicano? O sea, ¿hay alguna percepción que tú tengas o es tan natural que están lo mismo que estar tú como español trabajando en Inglaterra? A ver, tengo que decir que Inglaterra me parece un país muy acogedor. Para cualquier cultura, para cualquier extranjero. Bueno, Inglaterra o Londres, ¿vale? Vamos a ser más precisos, ¿no? Porque hay gente de todo el mundo, ¿vale? Y de muchas religiones y todo se respeta y todas las religiones se respetan mucho y hay de todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que
En el caso de los colegios católicos es que son muy comunes. O sea, decías al principio que a lo mejor es anecdóticos, pues es que hay bastantes, ¿vale? O sea, casi en todas las zonas hay un católico, dos, entonces son bastante más frecuentes de lo que yo pensaba también. Yo pensaba que era más difícil, más raro, porque es un país anglicano, pero no, hay muchos y además es que la gente que va al colegio yo los veo a lo mejor con más fe de lo que a lo mejor veo en España, ¿no? Por eso, porque luego la gente colabora en el tema de las iglesias, etcétera, ¿no? Entonces, incluso, claro, dentro del colegio católico hay gente que no es católica, ¿vale? Y como aparte tienen prestigio, pues el decirle a, yo qué sé, a alguien de por aquí que vas a un católico, pues no le suena raro. Y muchos te dicen, ay, sí, yo me hubiera gustado ir, pero como no somos católicos no hemos podido entrar. Hemos tenido que ir al de al lado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo muy natural, muy natural. Es decir, no hay, en ningún momento uno se siente expulsado o rechazado, sino que es una parte. A ver, en nuestro caso, o quizás porque este colegio pues, es bueno o tiene buenas referencias y mucho prestigio, nos sentimos afortunados. Entonces, cuando lo hablas con alguien que yo sé, pues, de hecho, una compañera de trabajo que vive aquí cerca, y lo hablas con ella, no, es que te miran casi con recelo en el sentido, con envidia sana, como diciendo, joder, qué suerte que tienes que lo has podido meter en este colegio, ¿no? Y hace unos años, con otra compañera de trabajo, que ella era jamaicana, con lo cual tampoco era católica, y hablando así de niños, porque ella tenía una niña un poquito más mayor que la nuestra, y la nuestra todavía no iba al cole, pues ella me dijo, sí, no, yo lo llevo a un católico porque son los mejores que hay y tal. O sea, yo de un católico no salgo, y de una la llevaré a otro, me dice. No eran católicos, ¿no? Pero ella tenía muy claro pues que lo prefería por el tema del prestigio que tiene, ¿vale? Cuando escogisteis el colegio, ¿es porque estáis viviendo en la zona o escogisteis la zona para vivir porque estaba el colegio? Buena pregunta. A ver, en estos niveles no estamos tan así, o sea, ni tampoco estamos tan holgados como para decir, no, que voy a elegir la zona porque el colegio tal está aquí. No, en nuestro caso vivíamos en otra zona y también acabamos de hecho la niña empezó en un colegio católico de esa zona. El tema es que nos estábamos mudando, entonces cuando nos mudamos ya buscamos un colegio católico en esta zona y coincidió que fue este, ¿no? Coincidió pues que me lo habían aconsejado y fue el que elegimos. De hecho tengo un colegio al lado de casa y bueno, pues andamos 15 minutos y vamos al católico, ¿no? A ver, tampoco hay mucho donde elegir, ¿vale? Tenemos este y ya está, en esta zona. O sea, si quisiera otro, pues tendría que ir bastante más lejos, ¿vale? Entonces es un poco de todo. Pero vamos, cuando he dicho que hay varios católicos, o sea, que no es anecdótico, no es anecdótico. Pero claro, la gente aquí vive tan extendida que tampoco es que tengamos 20 colegios enfrente de casa, como puede pasar en Zaragoza, ¿vale? ¿Por qué crees que un colegio católico que dijéramos pelea, o sea, los padres o las familias se pelean por estar dentro de él, mantiene un estándar alto en la formación tanto de fe como en la formación humana y académica? Bueno, yo creo que en la pregunta está la respuesta, ¿no? O lo he querido entender así. Es decir, si he entendido bien la pregunta, claro, en este sentido, yo no sé si es una cosa, o sea, que es antes, ¿no? Pero es cierto que tienen fama de ser más estrictos, ¿vale? El hecho de ser estrictos con los niños, a ver, no quiere decir que ni les pegan ni nada, simplemente pues que pues intentan ser estrictos en todo, por ejemplo, en el uniforme, o sea, entonces aquí, por ejemplo, es muy importante llevar el uniforme, ¿vale? Que yo lo considero muy importante, pero no porque me ahorre tiempo cada día en luchar con la niña, ¿no? Pero porque así se ven a todos igual, o sea, no sabes si uno es rico, si uno es pobre, porque todos llevan la misma ropa, ¿no?
lo cual yo creo que a nivel de los niños creo que es muy importante, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llevan el día que hacen deporte, pues llevan la ropa de deporte, se cambian y se vuelven a cambiar otra vez, ¿vale? Y luego les exigen hacer unas cartillas de ejercicios, bueno, pues te las miran, la van repasando. Y llevan todo bastante estricto y a los niños yo creo que les gusta que tengan rutinas y que se les exija de esa manera, porque ellos mismos luego son los que toman esos hábitos. Y a los padres nos educan, porque, por ejemplo, pues ahí nadie llega tarde, o sea, y todo el mundo intenta cumplir precisamente porque son así de estrictos y tienen ese prestigio, pues todos los padres tienen miedo de, oye, pues tienen que estar al nivel del colegio, ¿no? Entonces, vemos que es como algo que se realimenta y eso luego permite que los mismos niños luego tengan pues unos resultados académicos también mejores, ¿no? A nivel académico y a nivel humano, ¿vale? Con el tema del... Sí. No, pero acabando de contestar tu pregunta, mi niña todavía es muy joven para lo que tú dices, ¿no? Pero sí conozco gente aquí que se ha cambiado de domicilio solo para estar cerca del colegio X, que es muy bueno, pero eso ya a partir de los 10 años, ¿vale? En mi caso todavía no, vamos, tampoco vamos a hacer nada raro, ¿no? Pero la gente sí que... ¿Cómo ves que lo viven tus hijos o la mayor? ¿Cómo vive el hecho de tener que ponerse un uniforme todos los días? Estupendamente. Y ya lo ve natural. Como no tiene la opción de cambiar, de hecho, gracias a lo que te he dicho anteriormente, nosotros le dejamos la ropa, ella se levanta y ya se viste, sola, entera. Se pone las medias, el tal, los zapatos, todo, se pone todo. Porque en el cole les han enseñado a ser autosuficientes, ¿no? En ese sentido. Y ves, mira, por ejemplo... ¿Qué les han enseñado a ser autosuficientes? Sí, por ejemplo, a cambiarse de ropa. O sea, lo que te explicaba, se llevan la ropa de deporte, pero ellos se cambian, ellos se quitan toda la ropa, se ponen la ropa de deporte, hacen deporte y se vuelven a cambiar con el uniforme, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí el código tiene un código de verano, un código de invierno, ¿vale? Y lo único que tiene una chaqueta, un abrigo, que claro, pues es la del uniforme, pero claro, al no ser tan abrigado, es más de entretiempo. Entonces, claro, para invierno fuerte, pues te dejan la libertad de que le pongas la chaqueta que sea. Bueno, pues, los únicos problemas que tenemos con mi niña es cuando la pregunta es, ¿te pones el del uniforme? Y entonces ella se quiere poner otra chaqueta porque todas sus amigas llevan otra chaqueta, ¿vale? A eso me refiero. Bueno, yo quiero hacer una aclaración y es que cuando estamos hablando del tema del uniforme, habrá personas aquí que pensarán, bueno, es que claro, un colegio católico, un colegio de élite, un colegio donde se intenta... No. El que esté pensando eso, bórrelo, dele a la letra delete, porque no funciona así. Los colegios públicos, entendiéndolo como en España, todos llevan también un uniforme. Incluso en Irlanda, todos llevan un uniforme. Porque uno de los elementos importantes para la formación es conseguir que todo el mundo se vea igual para que esas distinciones no generen ruidos extraños dentro del aula o no generen ruidos extraños entre las familias. El uniforme ayuda a que todos se vean igual. Y tanto es así que, por ejemplo, una de las cosas que llama la atención cuando uno pasa un tiempo o tiempos entre Inglaterra o en Irlanda, porque en ese sentido, pues culturalmente están muy próximos, uno le llama la atención que, por ejemplo, que aquí en España ningún chofer de autobús de los escolares lleva uniforme, con lo cual no sabes si es el chofer o es el señor que pasaba por ahí y ha cogido el autobús, broma dicha. O, por ejemplo, vas a coger el autobús que va a Madrid desde Zaragoza y el conductor tampoco va uniformado. Y sin embargo, en Inglaterra es extrañísimo, vamos, extrañísimo no, yo nunca he visto un chofer de autobús que no vaya uniformado y que no sepas que ese señor que está abajo, que ha parado el autobús y que está detenido, es el chofer. Javier, ¿tú cómo ves
porque al fin y al cabo, tú, como has dicho, vienes de, de una vida rural, como yo, y de un pueblo español, como yo, y habiendo ido a una escuela, yo nacional, tú colegio nacional, que fuere, y vivir esa situación entre gente que llevan todos uniformes. ¿Cómo lo vives tú? Pues mira, voy a empezar por eso. O sea, yo en mi colegio de un pueblo iba al colegio del pueblo, o sea, no podías elegir. Era público y por supuesto no había uniforme. Y yo tenía algunos compañeros que desde la ciudad iban a un colegio que entonces Ahora son era todos católico, había muchos, ahora ya son todos eh, de, ¿cómo se Concertados, dice? sí. Concertados. Y, y todos, pues algunos iban de uniforme y tal, ¿no? Entonces a mí me parecía un poco raro, ¿no? Decía, estos elitistas, ¿qué tal, no? Lo que acabas de decir, ¿no? Pero a mí me abrió los ojos una monjita que estuvo, que venía de... Porque había un grupito de monjas en el pueblo donde yo estaba. Y esta monjita había estado en Sudamérica Sí, en las misiones, ¿vale? Y nos dio sí. una charla en el colegio. Y, y una pregunta que yo hice, levanté la mano y porque la monjita insistía mucho, que es muy importante que lleven el uniforme y el que no tiene zapatos nosotros se los hacemos o se los compramos o lo que sea, ¿no? Y yo le dije, oye, ¿por qué dan tanto mal con los uniformes? Porque entonces me explicó exactamente lo que acabas de decir, porque es muy importante. Y dice que los niños, dice, aunque veas que de una zona muy pobre, dice, pero es que hay pobres y muy, muy, muy pobres, ¿vale? Y que era muy importante que entre ellos se vieran igual, que formaba parte del crecimiento humano, ya no católico, humano, ¿no? Y eso se me quedó grabado a fuego, ¿eh? Porque claro, yo era un pequeñito. Y desde entonces cambió mi chip y dije, no, lo ideal es precisamente, porque luego todos mis amigos que venían a Zaragoza, pues fulanito lleva los deportivos y no sé qué, pues este es Levis, entonces está de marca, la moda era el Levis, y si no llevas Levis, no sé qué, las marquitas. Con el uniforme todo eso se cierra y por lo menos ya no sabes si uno se puede comprar un Levis o era entonces el Reebok o lo que sea, ¿no? Todos iguales. Y yo ya, lo que me encantó de Inglaterra y de Irlanda también, es eso de que todos los colegios se van de uniforme, pero es que todos es todos, públicos y los todos, ¿vale? Con lo cual, no es que sea elitista, de hecho es más barato vestir a un niño con uniforme que Ah, con ropa de la tienda, ¿no? Porque explícanos eso. es, Porque los uniformes son baratos. sí, bueno, depende, porque nosotros compramos pues el de verano, el de invierno, y vas cambiando pues cada año, pues si crece y tal, y realmente es mucho más barato que comprar ropa, pero mucho más barato. La ropa, de hecho, pues tienes que variar y tienes que tener muchas opciones. Aquí, como tienes dos o tres opciones, ya está. Pero es que aparte, te voy a contar una cosa. Eh, Aquí se lleva mucho el tema de charity, ¿no? Y la donación. Pues aquí, por ejemplo, cuando se te queda el uniforme pequeño o lo que sea, por ejemplo, de mi niña, cuando se me quede pequeño, pues yo se lo daré a una amiguita, o que digamos que tenga una hermana pequeña, o directamente lo das al colegio. Y el colegio hace en ciertos periodos del año, revende las ropas, pero a un precio simbólico. Pues a lo mejor cada prenda, pues 1 libra, o 2 libras, o 5. ¿Vale? Algo simbólico. Y hay mucha gente, pues compra cositas que ves que están bien, porque es que están bien. Si están mal, la gente no los lleva. Y simplemente, pues ese dinero se queda en el colegio, porque luego en el colegio, eso sí, aquí miran hasta el céntimo, porque no tienen tantas ayudas estatales, ¿vale? Y van cogiendo libra a libra, euro a euro o lo que sea, para hacer luego mejoras en el colegio, ¿de acuerdo? Entonces, yo con respecto al uniforme, primero por el tema humano, yo creo que es para los niños es fundamental, y para nada elitista, o sea, lo veo estupendo. Entonces, por eso digo, hasta la chaqueta que nos permiten tal, era un problema, pero fíjate, estupendo desde el punto de vista para facilitar las mañanas que se vistan, pero sobre todo para el crecimiento humano, ¿no? Como persona, para verse entre todos de igual a igual, Por ir ¿no? cerrando pues, la entrevista, además les tengo que decir que bueno, pues ha habido dos elementos. Uno, que hemos comenzado la entrevista tras acostar a los niños y Javier está hablando despacito porque como es nocturno, es nocturna la entrevista, pues probablemente si grita mucho se le oirá en toda la casa.
Pero cuando tú entraste, o sea, cuando vosotros decidisteis seleccionar un colegio católico, personalmente tú tuviste algún temor de todo lo que en España a veces hay de negativo en cuanto a un colegio católico, los curas, las monjas, ya sabes, ese entorno que se intenta colocar allí como de pesimismo y que lo bueno, lo fetén, lo estupendo es vivir fuera de un colegio católico y la diversidad y todos estos temas que hoy se están poniendo en juego en la sociedad española y también en sociedades fuera de España, como Italia o como Francia, por ejemplo. Sí. Pues mira, ahí te puedo contar, bueno, desde el punto de vista personal, yo estaba convencido, ¿vale? Em, de que queríamos un católico y tal. A ver, seleccionar un católico de entre varios no es tan fácil. En la otra zona que vivíamos, si había dos, pues podías elegir uno o el otro, ¿vale? Pero aquí aquí hay uno, o sea, era o ese o cualquier otro, pero ya no católico, ¿vale? Entonces, en mi caso, por una parte, era por lo que he comentado anteriormente. Pero es cierto que, que luego, claro, también en los que no son católicos, claro, es una zona, es más diverso, eso no te digo que no. Por ejemplo, yo he visto cosas, niños, niñas de 8 o 10 años que van con el velo, o sea, van con el velo puesto y tal, a los no católicos, claro, en los católicos nuestros no hay. Eh, a mí, sinceramente, pues bueno, como tiene ese tema de ese mensaje subliminal, pues no me gusta, sobre todo en niños, ¿no? Cuando no es todavía una elección. En el católico, por ejemplo, no se ve. Pero bueno, más allá de ello, lo que realmente yo sí que veo es que conozco varios, no uno ni dos, hasta 3 familias diferentes, ¿vale? Que ellos, los papás, han ido a un colegio de curas en España, a uno de Sí. ellos hasta el Opus, ¿vale? Y una familia, por ejemplo, una chica, pues bien, pues de hecho es compañera de la niña de nuestra niña, son dos amiguitas y tal, ¿vale? Pero hay dos que, bueno, lo que se suele decir en España, se dio rebotados, Mm. ¿no? De hecho, tiene muy buena cultura y han aprendido muchas cosas, pero como que lo que tú decías, ¿no? Del tema del catolicismo como que ahora les da repelús, ¿no? Ha salido al contrario, ¿no? Y en el caso de unos concretos, pues tenían un católico cerca de casa, pero por el tema del rechazo que hablamos, lo llevaron a un no católico. Y varias veces ha salido la conversación que se están pensando en moverlo al católico porque no les gusta el tipo de educación que tienen en el Ujú. otro. ¿De acuerdo? Porque saben, o sea, saben, lo primero saben que en el católico tienen una educación un punto mejor, ¿vale? En el otro, según qué zonas tienes, porque claro, pues los niños pues tienen un ambiente un poquito más hostil, vamos a dejarlo ahí. Eh, y, y luego se han dado cuenta que los católicos de aquí no son, o sea, es católico, pero no tienen a lo mejor ese componente negativo que tenemos en España, ¿vale? Porque aquí los profesores y tal, bueno, pues son laicos, ¿no? Aunque luego, bueno, es una opción, si quieres, puedes vincularte más a la parroquia, pero es bastante laico, ¿no? Es decir, yo qué sé, y no te van dando golpes por las esquinas, aquí no hay esa cultura, ¿no? Simplemente, bueno, pues consiguen firmeza y consiguen rectitud, pero de una manera natural, sin tener que llegar a ningún tipo de malas Ujú, ujú. prácticas, ¿no? Como familia, eh, ¿cómo vivís el hecho de que vuestros hijos estén creciendo en ese entorno, pues lo que has dicho tú al principio, ¿no? Es decir, que habíais decidido que vuestros hijos crecieran, se educaran en un entorno católico con una formación y unos valores. Eso como familia, ¿cómo os compone a ti y a tu mujer de una forma especial? ¿Os da una argamasa especial?
o lo vivís con naturalidad el día a día, los niños van al colegio, ellos vienen, vosotros atendéis a la parroquia, vais a la misa. A ver, yo creo que un poquito de cada, ¿no? Es decir, por un lado, eh, nos ayuda a estar porque precisamente lo que hemos hablado antes, ¿no? Al ir los niños tan felices a misa y tal, es otra forma también de crecer, ¿no? En el catolicismo de forma más natural. Mi mujer también es católica y tenemos el mismo pensamiento, ¿no? Acerca de esto. Ya podría haber hecho la entrevista y se habría parecido bastante, ¿vale? Te lo puedo asegurar. Porque todo esto que estamos hablando lo hemos hablado entre nosotros también, ¿eh? O sea, nos ha sorprendido mucho y quizás por eso has querido hacer este tipo de entrevistas, porque hay cosas muy sorprendentes, ¿no? Y por otro lado, también es cierto que una de las promesas que hicimos cuando bautizamos a la niña era que le íbamos a educar en el catolicismo, ¿no? Y un poco lo que decía al principio, hacerlo solo nosotros en casa es complicado, porque no tenemos el tiempo, ni las herramientas, ni a lo mejor la paciencia, ¿no? Si te lo hacen en el colegio, pues es que es perfecto, ¿no? Entonces, por un lado, pues conveniencia, pero bueno, una conveniencia sana, ¿no? Porque le enseñan algo bueno. Y por otro lado, pues a nivel familiar, pues yo creo que encaja muy bien. De momento, Bueno, claro, pues también. por cerrar esta entrevista, hay dos cosas que quiero decir. Una, que lo que sí yo siempre he pensado a lo largo de todos los años que he tenido que pasar por Inglaterra y por Irlanda, es que, sobre todo en Inglaterra, que aquí en España se nos echa un peso excepcional a las personas, a los que no somos consagrados ni religiosos, pero somos católicos. Y se nos pretende permanentemente pues que nosotros tenemos la obligación de educar a nuestros hijos en la fe, que tenemos, es decir, se nos da un papel tan principal que en algunas ocasiones dices, como tú bien dices, pero oiga, que yo no estoy con las herramientas, yo no tengo las herramientas ni la formación ni el conocimiento para conseguir que mis hijos entiendan ciertas cosas del ser católico o de la escritura o de la misa o de la liturgia o de tantas cosas. Pero, no sé, poco a poco aquí se ha ido menguando lo que es la responsabilidad, entre comillas, pues del clero, vamos a decirlo así, y se nos ha atribuido a los laicos capacidades que, por desgracia, pues no estamos cualificados, ¿no? Porque al final todo también depende de una cualificación, ¿no? El Espíritu Santo ayuda, pero la cualificación no la dejes atrás. Y esa es la primera cosa. Y la segunda es que agradezco muchísimo que Javier se haya prestado a la entrevista, porque bueno, esta entrevista va a salir en el canal de Amigo de Perlas Cristianas. Y para mí es algo estupendo porque el poder transmitir la diferencia que hay entre un colegio católico en Inglaterra con lo que podamos tener en España, en cuanto no tanto a los elementos de valores, sino en elementos externos, ¿no? Formales. Pues aspectos que ha ido describiendo Javier a lo largo de la entrevista me parecen muy importantes porque esa diferencia hace que nosotros, como aquí en España, tengamos que revisar el cómo los colegios católicos españoles ofrecen su catolicidad a la sociedad, porque no olvidemos que la catolicidad es algo positivo para la sociedad. Hay valores intrínsecamente buenos de convivencia y de participación que otras culturas pues incluso viven y ven la cultura y la forma de vida católica como algo positivo para meter esa forma dentro de... Y bueno, y que Javier nos haya permitido ver ese aspecto, pues está claro que es porque es un padre y una familia que están contentos con su elección por casualidad, porque ya ha dejado claro de que no ha sido una elección movida por el dinero buscando el mejor colegio para sus hijos, porque evidentemente esa posibilidad no estaba, pero segundo también porque se nota que están andando con sus hijos en esa vida católica que les permite tanto la parroquia como el colegio.
Así que, Javier, muchísimas gracias por tus opiniones y tu vivencia, porque no es fácil que tengamos la posibilidad de tener de primera mano esta opinión, y máxime hoy en día, que con los tiempos revueltos a nivel de vida religiosa que tenemos, pues no es sencillo. Y me alegra muchísimo que la vida católica en Inglaterra sea normal y sea cotidiana, porque, bueno, pues al fin y al cabo Inglaterra ha sido tierra de mártires y tierra de persecución. Y bueno, pues yo siempre recuerdo la anécdota de la zona de Marble Arch, que hay un recuerdo a todos los mártires católicos que negaron abandonar la fe católica y pues bueno, pues los llevaron por delante. Y además, bueno, yo te voy a contar una anécdota que no sé si te he contado alguna vez. Cuando estaba en Irlanda, una prima mía me mandó una serie inglesa que estaba basada en 1500, 1500 algo, 1600, ¿cuánto? No, estaba basada después de Sí. la Reforma, 1600 algo. Y entonces me la puse a ver. Bueno, la puse, era de la BBC, y claro, vi la ejecución de un pobre católico que se negaba a negar su catolicidad y a negar al Papa, y lo ejecutaban. Y entonces lo ejecutaron de una forma horrorosa. O sea, yo me quedé asustado la crueldad tan alta de la ejecución. Y yo pensé, ya no seguí viendo la serie y dije, estos que se dedican a filmar son unos exagerados, son unos... Claro, ¿cuál fue mi sorpresa cuando pasaron un par de meses y por casualidad pues empecé a leer cuestiones del movimiento luterano en Inglaterra con Enrique VIII, ¿no? Y claro, y descubrí que todo lo que esa persecución, porque en ese capítulo se perseguían a unos sacerdotes que custodiaban el cáliz y el copón, los cogían a uno de ellos, al joven, y lo ejecutaban. Bueno, pues la ejecución del chico que yo vi en la tele, pues era exactamente la misma que describía de cómo ejecutaban los ingleses para que el católico que fuera católico fuera pensando que lo mejor que podía hacer era dejar de ser católico, porque eso le iba a suceder. Y bueno, y la forma de ejecución la voy a contar porque yo creo que es importante el que sepamos que el ser católico en algunos momentos ha sido no difícil, sino muy difícil. Pues simplemente los cogían, los colgaban, no los ejecutaban del todo, los dejaban pues casi asfixiados. Cuando caían al suelo, pues el verdugo cogía un cuchillo y les rasgaba los intestinos, se los sacaba y todavía vivos les cortaban los miembros. Y después de eso les cortaban la cabeza. O sea, era una ejecución espantosa. Pero es que en Marble Arch hay un monumento a todos los mártires católicos que fue Juan Pablo II a erigirlo y que está al lado de un conventito que yo además siempre que he ido a Inglaterra, a Londres, he pasado por allí cientos de veces y un día paré, me leí el monumento que iba con mis hijas y entonces crucé todo, Javier, crucé la película, la lectura y el lugar. Bueno, pues allí, al lado de Marble Arch, es donde ejecutaban en Londres a los católicos. Bueno, pues que ahora sea un centro católico referente y que las personas que viven allí convivan en paz, gracias al cielo, pero sobre todo celebrando y anhelando el poder que sus hijos entren en una escuela católica para formarse, pues es toda una alegría. Esta era la anécdota que te tenía que contar, que yo creo que no te la he contado nunca. Pues, no, Bueno, esta no me lo habías contado. No, y de hecho, un poco al hilo de lo que contabas, claro, yo he vivido en Irlanda también. Y en Irlanda el ser católico era un tema ya político, ¿no? Era porque era la resistencia al imperio británico, ¿no? Y por eso pero ahí había más, eso es, había un mensaje más político que otra cosa. Por eso el catolicismo se quedó tan arraigado en Irlanda, ¿no? Pero a mí me sorprendió, por eso a mí me sorprendió, porque yo viví en Irlanda, claro, yo soy español y me sé la historia, y luego llegar a Inglaterra
y que esté tan abierta al tema católico y que haya tantos británicos católicos practicantes, porque es que, claro, no es que yo me encuentre en la iglesia, no, es que aquí somos los 4 extranjeros, el italiano, el no sé qué, el polaco, tal. No, es que hay británicos que estamos, de hecho el director del colegio es británico y también está en la misma parroquia, ¿no? Entonces, eso me sorprendió gratamente, muy gratamente, y luego con la naturalidad que se hace todo, o sea, no pensemos que mi colegio, he dicho que es estrictito, vamos a ver, y no es ni del Opus ni nada, es un colegio católico, normal, muy natural, a otro fuimos también, muy natural, pero es que aquí en general, y eso es algo que quería decir, es que la educación es así, normalmente, o sea, el estándar es bastante bueno, o sea, hasta en los peores colegios el estándar es bastante bueno, ¿vale? Y bastante estrictos en general, pero estrictos en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de que vayan todos niños rectos como una vara, ¿no? En general, ¿vale? Entonces, bueno, quería... También agradezco, ¿no?, que me hagas la entrevista porque quería también transmitirlo, ¿no? Porque es algo que lo hablamos aquí en Petit Comité y nunca había tenido la ocasión de compartirlo Bueno, pues externamente, lo has ¿no? compartido y además lo emitiremos, lo lanzaremos el día de la Sagrada Familia, que es la semana que viene. Con lo cual, bueno, pues para las personas que siguen el canal tendrán la oportunidad de tener una visión diferente a lo que es un colegio católico fuera de España, ¿no? Que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivirlo. Y tengo otra anécdota, antes de que se me olvide, No, ya tú. no te voy a dejar acabar. En este colegio tienen cierta libertad los colegios para abrir y cerrar las aulas, no es como en España, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hemos estado una semana más en el cole, o sea, que acabó ayer, y estaremos en enero una semana más tarde. O sea, normalmente aquí casi todos empiezan el día 2-3, nosotros empezaremos en el día 8-9 de enero, o sea, después de Reyes. Porque en nuestro colegio se celebra la Natividad y todos años, todos los niños en cada aula hay una representación teatral de la Natividad. De los 3 Reyes Magos, ¿vale? Y el nacimiento de Jesús. Y hacen como una obra, cada año hacen una obra nueva, donde todos los niños están implicados en esa obra teatral, ¿vale? Lo cual me parece también muy curioso, porque yo nunca la he hecho en España, ¿vale? Y a lo mejor en un colegio católico de español es muy habitual, pero me pareció muy sorprendente que incluso cambien las fechas para que Bueno, pues esto que celebremos cuentas es también. sorprendente porque aquí lo que está sucediendo dentro del ámbito escolar es que se está intentando pues ir tapando, mitigando, escondiendo lo que es la Natividad y la Navidad y los Reyes Magos, y ya no son los Reyes Magos, sino es Papá Noel. Y bueno, pues es dijéramos, el mainstream, ¿no?, que estamos padeciendo dentro de los países católicos del sur, tanto Italia, Francia y España y Portugal, porque es así, y negarlo sería un poco absurdo. Entonces, claro, que tú veas en un país que no es católico, que se vive como nosotros hemos vivido pues nuestra infancia y nuestra juventud y nuestra parte de adultez, pues bueno, pues es por lo menos satisfactorio, ¿no? Es decir, bueno, pues no el mundo gira como parece ser que gira en este sur de Europa. Entonces, pues bueno, pues A mí me sorprendió, o sea, me quedé muy sorprendido y muy gratamente. Y nos gusta y eso nos va a dar la posibilidad de también ver los Reyes en España. Pero bueno, el que haga la representación del cole me parece estupendo. Y además es que ella ya desde pequeñita sabe ya la figura del niño Jesús, la mamá, se sabe todo, yo sabe para toda la cerrar, historia. y ahora Entonces sí, eso... cerramos, que llevamos 1 hora y 1 minuto, no llega nada a la hora de grabación. Lo que sí les digo es que, y esto igual Javier me persigue en cuanto cierre la cámara y dice, pero ¿cómo se te ocurre decir? Pues lo voy a decir. Yo conozco a Javier hace muchos años, pero les puedo garantizar que poco a poco el hecho de casarse, tener familia, empezar a ver cómo crecen sus hijos,
empezar a ver cómo crecen dentro, pues eso, escolarmente, pues yo noto que la familia le está transformando. No porque no fuera así, que evidentemente nadie da lo que no tiene, pero porque lo que ayuda a la familia, a él y a mí, la mía, es a sacar cosas que probablemente si no tuvieras familia, pues no las sacarías, pues no tendrías ninguna necesidad, ¿no? Pero teniéndola, pues empiezan a aparecer aspectos de tu personalidad y preocupaciones que de otra forma no tendrías. Así que Javier, nada, bienvenido al club. Que puedas seguir Sí. la senda de los dos niños, porque la mayor es tranquila, pero el pequeño es tremendo. Pero bueno, ya sabe que eso es natural. Pero tiene buena profesora. Ahora estamos muchísimo gracias a la hermana, porque la hermana le enseña a ser paciente, a hacer cosas y tal, y él va encantado. Entonces, gracias a eso también lo estamos ahí Muy bien. Bueno, modulando un pues nada, poquito. pues esperemos que, bueno, pues esperemos que podamos contar con Javier en otros episodios, porque les puedo garantizar que puede contarnos aspectos muy interesantes en el mundo de la educación, porque, bueno, pues como habrán notado, pues es una persona formada y tiene conocimiento amplio de lo que es formarse tanto personalmente, tanto en España como fuera de España. Pero bueno, no anticipemos. Hoy lo hemos tenido aquí y se lo agradecemos contándonos todo lo que es el mundo escolar dentro de un colegio católico en Inglaterra, de cómo lo vive él con su familia, con sus hijos, con su mujer, y cómo nosotros tenemos que intentar darnos cuenta desde aquí, desde España, que el ser católico, vivir en un colegio católico y que se eduquen nuestros hijos en un colegio católico puede ser muy positivo, muy enriquecedor, no solamente para el hoy, sino para el futuro. Así que hasta la siguiente. Gracias por seguir aquí en el canal Amigo Perlas Cristianas y nos vemos. Javier, muchas gracias. Chao, chao, chao. Hasta siempre.